Muy buenos días, queridos hermanos, bienvenidos todos en esta gran víspera de la fiesta de nuestra Madre, nuestra amadísima Madre, la Santísima Virgen María, la Virgen de los Milagros de Caacupé. Ya nos encontramos aquí gozosos, esperando la medianoche para celebrar su día. Y en esta víspera, hoy en la misa le tenemos a nosotros al reverendísimo Padre Dr. César Neri Villagra Cantero. Él es delegado del Administrador Apostólico de las Fuerzas Armadas de la Nación y la Policía Nacional, párroco de la Parroquia San Jorge del Comando del Ejército, porque es militar, y decano de la Facultad Eclesiástica de Sagrada Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Lo tenemos a nosotros aquí, Padre César. Sea bienvenido una vez más para compartir con nosotros todos tus conocimientos acerca de la Sagrada Escritura. Les recibimos a él con un caluroso y fuerte aplauso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a encender la segunda vela de nuestra corona. El Señor está cada vez más cerca de nosotros y debemos prepararnos dignamente para recibirlo en nuestros corazones. Ahora encenderemos el segundo cirio de la corona del Adviento en nuestro camino hacia la Navidad. Oremos. Los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel. Nosotros, como símbolo, encendemos estas dos velas. El viejo tronco está rebrotando, florece el desierto. La humanidad entera se estremece porque Dios se ha sembrado en nuestra carne. Cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida para que brotes, para que florezcas, para que nazcas y mantengas nuestro corazón encendida la esperanza. Ven pronto, Señor. Ven, Salvador. Amén. Amén. Con todo el corazón en este año jubilar, donde se nos abren las puertas de la misericordia de Dios nuestro Padre, vamos a pedir de corazón perdón por todos nuestros pecados. Y decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad.
Oremos. Dios Todopoderoso y rico en misericordia, que nuestras ocupaciones cotidianas no nos impidan acudir presurosos al encuentro de tu Hijo, para que, guiados por tu sabiduría divina, podamos gozar siempre de su compañía, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Las lecturas de este domingo nos anuncian que Dios viene a restaurar lo que está caído, a consolar lo que está herido. El Evangelio de Lucas nos presenta a Juan Bautista como voz que prepara el camino. Escuchemos con atención, dejándonos interpelar por la palabra que nos llama a ser instrumentos de transformación social y espiritual. Lectura de la profecía de Ezequiel. La palabra del Señor me llegó en estos términos: Hijo de hombre, da a conocer a Jerusalén sus abominaciones. Tú dirás: así habla el Señor a Jerusalén, por tus orígenes y tu nacimiento. Perteneces al país de Canaán. Tu padre era un amorreo y tu madre una hitita. Al nacer, el día en que te dieron a luz, tu cordón umbilical no fue cortado. No fuiste lavada con agua para ser purificada, ni frotada con sal, ni envueltas en pañales. Nadie se compadeció de ti para hacerte alguna de esas cosas, sino que fuiste arrojada en pleno campo, porque daba asco el día en que naciste. Yo pasé junto a ti, te vi revolcándote en tu propia sangre, y entonces te dije: vive y crece como un retoño del campo. Tú comenzaste a crecer, te desarrollaste y te hiciste mujer. Se formaron tus senos y crecieron tus cabellos, pero estabas completamente desnuda. Yo pasé junto a ti y te vi. Era tu tiempo, el tiempo del amor. Extendí sobre ti el borde de mi manto y cubrí tu desnudez. Te hice un juramento, hice una alianza contigo, oráculo del Señor, y fuiste mía. Yo te lavé con agua, limpié la sangre que te cubría y te perfumé con óleo. Te puse un vestido bordado, te calcé con zapatos de cuero fino, te ceñí con una banda de lino y te cubrí con un manto de seda. Te adorné con joyas, puse brazalete en tus muñecas y un collar en tu cuello. Coloqué un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una espléndida diadema en tu cabeza. Estabas adornada de oro y de plata. Tu vestido era de lino, de seda y de tela bordada. Te alimentabas con la mejor harina, con miel y aceite. Llegaste a ser extraordinariamente hermosa y te convertiste en una reina. Tu fama se extendió entre las naciones, porque tu belleza era perfecta, gracias al esplendor con que yo te había adornado. Oráculo del Señor, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ahora
supete koyoya amburu visagua sura upete kopoti ika tuhamuai shanereta hoi sambuhu hekopete haimboria huvape ojesakwa toyeko hendapete haheta toi sambuhu yasionye hundi pebe petei uwasui ambu pebe upe ubutoi hipogupe usere wive Baha Bebe Hae onweno heta imboria huvape Jejo puva iwi O jerure bove shupe Kote veva pe dore koiva mamo oho hangua oi poria huvere kone imboria huvape hashupe onweno hene jejo puva iwi Shagwa surera topa araka eve tahera tua guarahonye hundi peve tetanguera toye kovasa y porupi haumiva tombobu ashupe Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, todo lo que ha sido escrito en el pasado ha sido escrito para nuestra instrucción, a fin de que por la constancia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. Que el Dios de la constancia y del consuelo les conceda tener los mismos sentimientos unos hacia otros, a ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sean mutuamente acogedores, como Cristo los acogió a ustedes para la gloria de Dios, porque les aseguro que Cristo se hizo servidor de los judíos para confirmar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas que Él había hecho a nuestros padres, y para que los paganos glorifiquen a Dios por su misericordia. Así lo enseña la Escritura cuando dice:
Yo te alabaré en medio de las naciones, Señor, y cantaré en honor de tu nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo. Lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente, bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita. Lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente, sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones?
el que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo, ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy apreciados hermanos y hermanas, en el contexto de este tiempo de Adviento, tiempo de preparación espiritual para la venida de nuestro Señor Jesucristo, venimos a celebrar esta Eucaristía en la víspera de la festividad de nuestra Madre, la Inmaculada Concepción de Caacupé. Madre de Jesucristo, Madre nuestra, Madre de la Iglesia. Ella nos guía por el camino de la esperanza, para que unidos como comunidad cristiana trabajemos por el bien común. En efecto, la Madre de Dios nos enseña a priorizar el bien de las comunidades, de las familias, de nuestros pueblos y ciudades, trabajando por el bienestar de todos. Ella con su ejemplo pone en segundo plano su interés personal, con el fin de favorecer al que más necesita. Así auxilió a su prima Santa Isabel. Y nuestra vocación cristiana nos impulsa a crear también las condiciones para que ancianos, hombres, mujeres, jóvenes y niños alcancen su plena realización. Dios no desea que el hombre se pierda, quiere que se salve, porque anhela que todos vivamos bien, que vivamos dignamente. La liturgia de la palabra que se ha proclamado nos propone reflexionar sobre la denuncia del profeta Ezequiel, sobre la oración del salmista que proclama la justicia de Dios y sobre la parábola del samaritano misericordioso. El profeta Ezequiel nos presenta un amplio cuadro histórico de Jerusalén en imagen matrimonial. Según el estilo de los profetas Oseas y Jeremías, Ezequiel aplica la imagen matrimonial a las relaciones de Dios con su pueblo. Lo más probable es que Ezequiel haya tomado como base la terrible experiencia de un amor mal pagado, de un amor mal correspondido. El amor de Dios que no encontró receptividad en el pueblo. El amor divino de Dios hacia su pueblo, representado por Jerusalén, no tuvo reciprocidad. Dios, el amante ofendido, presenta entonces su querella. Y por eso se habla de abominaciones, de pecados, de aversiones y espantos, vocablos que expresan que el pueblo no ha podido vivir la experiencia de las relaciones humanas según la alianza, según el pacto mediante el cual Israel existe como pueblo. Dios, que habla por medio del profeta, recuerda que en su infancia le procuró la vida a Israel, a Jerusalén. Cuando ya crecía, cubrió con manto su desnudez, hizo alianza a su favor, la convirtió en esposa, la limpió, la vistió, la engalanó con joyas. Y entre todos los pueblos corrió la fama de su belleza, la convirtió en reina. Sin embargo, ella, Jerusalén, la esposa amada, amparada en su belleza, se prostituyó yendo con otros amantes. Ir con otros amantes es la figura para designar la idolatría que pone en movimiento injusticias, enemistades, precisamente todo aquello que va en contra del bien común. En el fondo, lo que está en juego es el alejamiento de quien fuera favorecida. Pagar con la infidelidad al que donó su amor y su cuidado. Por eso Jerusalén, el pueblo, necesitará purificación, un retorno al amor primero. El salmista, en su oración,
que tiene las notas de un himno, reconoce que la palabra de Yahvé se caracteriza por la rectitud, la integridad, la nobleza, la dignidad. Proclama que Él es veraz, auténtico, que sus acciones son legítimas, y en el centro de su oración ensalza la justicia y el derecho. Porque Dios rechaza los caminos torcidos, detesta la maldad. El Señor Yahvé desea intensamente que haya justicia y que impere el derecho entre todos. Por eso Dios elige a su pueblo para que en ese pueblo brille la justicia. La justicia que no es simplemente dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde según el derecho, sino la justicia entendida como la correcta respuesta a una exigencia de relación. Hemos escuchado en el texto central de nuestra liturgia, tomado del Evangelio de San Lucas, la parábola del buen samaritano. Aparece un jurista que aborda a Jesús con la finalidad de ponerlo a prueba. Y comienza planteando sobre lo que es necesario hacer para acceder a la vida eterna. Es decir, para acceder a aquella comunión plena con Dios y con los demás salvados, condición que permitirá acceder a la vida definitiva. El jurista interroga sobre las acciones y sobre las obras que debe realizar y practicar con el fin de heredar el supremo bien de la salvación en el mundo venidero. La respuesta de Jesús, que arranca de los labios del propio jurista, se resume en los dos mandamientos que sintetizan el decálogo: amar a Dios y al prójimo. Pero no se trata de un amor cualquiera, de un amor superficial, sino un amor que abarca e implica a toda la persona. Amarás con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Todas las facultades humanas empeñadas en el amor a Dios que se reflejan en el amor al prójimo, al que se debe amar como a uno mismo. El maestro le invita al jurista a pasar del concepto a la acción, de la idea a la obra. Haz eso y vivirás, le dice Jesús en tono imperativo. Como dice el refrán, obras son amores y no buenas razones. El jurista, sin embargo, insistió y pidió seguidamente una aclaración sobre quién debía considerar como prójimo. Michael hace prójimo, hija. Hoy cuase mape pa ya a la favor, jamás cuando ya puede ganar. ¿Quién es mi prójimo y quién no lo es? Y Jesús le respondió con la parábola que de ordinario conocemos como la parábola del buen samaritano. Pero en realidad el texto nunca dice que sea un buen samaritano, porque no se trata de buenos y malos. En todo caso, al final el jurista describe al personaje de la parábola como misericordioso. Por eso podemos llamar a esta parábola la parábola del samaritano misericordioso. Y antes de pasar revista a la parábola, quiero detenerme en la tipología de personajes que protagonizan nuestro relato. Le tenemos al jurista, representante de la ortodoxia religiosa, por un lado. En la parábola Jesús pondrá el acento de su comparación en un samaritano, referente también emblemático de la heterodoxia de la fe, es decir, representante de una comunidad que practica una religión considerada herética por los judíos ortodoxos de Jerusalén. Los juristas son expertos en la ley. Ellos tienen la tarea de estudiar y enseñar aquello que concierne a normativas y legislaciones. Pertenecen a la facción erudita del grupo de los fariseos, oponentes tradicionales de Jesús. Forman parte del Tribunal Supremo o Consejo denominado Sanedrín, que en la práctica gobernaba Israel bajo la atenta mirada del gobernador romano Poncio Pilato en aquella época. El hecho de que quiere poner a prueba a Jesús delata su perfil negativo. Jesús proyecta, sin embargo, una visión positiva sobre los samaritanos. No obstante su situación marginal,
en relación con la fe practicada por los judíos. De hecho, los samaritanos constituían un grupo independiente y discretamente difuso. Eran considerados disidentes respecto a la fe oficial. Tenían su propio templo en el monte Garizim, construido en el año 330 a.C., con el permiso del emperador Alejandro Magno, quien había concedido permiso al gobernador samaritano Shambalat para realizar esta edificación que simbolizaba el cisma con Jerusalén. Hay que tener en cuenta que los samaritanos eran abiertos a la política de helenización que traían los seleucidas, sucesores de Alejandro Magno. Acuerdo, Guadalupe tenía cultura distinta, la cultura de los griegos. Oye, mezcla la judío cuera, dijopeando gustai la judío cuera ortodoxo. ¿Por qué? Porque un país y cuela y religión. Entonces, los samaritanos por eso eran despreciados por los judíos, porque ellos sí eran partidarios de la mezcla cultural, ya es supe. Pero la ruptura que dejó en los samaritanos una herida incurable fue la destrucción de este templo de Garizim y de la ciudad de Siquem por obra del rey Asmoneo Juan Hircano en los años 129-128 a.C. Los samaritanos creían en un Mesías samaritano, un samaritano Mesías propio de ellos, conocido como el restaurador, que llevaría a la conversión al pueblo samaritano. Tenían su propio Pentateuco, el Pentateuco samaritano. Creían en Moisés como único profeta y autor del Pentateuco y proclamaban que el templo de Garizim era el templo elegido por Dios para ellos, y además tenía otros credos que se diferenciaba del credo judío. Lo cierto es que judíos y samaritanos no se trataban, no hablaban entre ellos, como observa el evangelista San Juan cuando Jesús dialoga con la samaritana. Porque la samaritana le dice a Jesús: ¿cómo tú siendo judíos habla conmigo? Y ahí explica el evangelista, dice: porque un judío no habla con una samaritana. Hasta tal punto era el desprecio entre judíos y samaritanos. Con todo, para Jesús también el samaritano, la samaritana es un prójimo. Y es un prójimo ejemplar. El maestro le presenta en la parábola como modelo para todo creyente. En la parábola Jesús narra el caso de un hombre anónimo que bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos, asaltantes, salteadores, que no solamente le despojaron de sus pertenencias, sino que lo molieron a palos, dejándolo medio muerto. Y este hombre quedó abandonado en la intemperie, en plena zona desértica, en el camino entre Jerusalén y Jericó. Y en lo que sigue del relato, Jesús indica que 3 personas se cruzaron con el malherido. Llama la atención la tipología de personajes que protagonizan el episodio, que se cruzan con que fuera asaltado. En primer lugar, un sacerdote. En segundo lugar, un levita. Y finalmente, el samaritano. Jesús describe la actitud de estos 3 personajes. Y aquí es muy importante que analicemos nuestras propias actitudes personales cuando está en juego el bien o el mal de otras personas, del prójimo. Va epañandella ya pone, oye, presentado ñande coaco situación. En primer lugar, el sacerdote, un personaje vinculado al templo, a los rituales de purificación, a la oración, a la enseñanza sobre las cosas de Dios. Y de este sacerdote se dice que se fijó en el paciente, dio un rodeo y se fue de largo. Ya dejáis yandé un bobuca mi salomo. ¿Se prestó él para auxiliar? No, no se prestó. No prestó auxilio, tal vez por su concepto de pureza ritual. La misma conducta observa seguidamente en relación con el segundo personaje, un levita, que cumplía funciones también en el templo de Jerusalén. Funciones secundarias, pero estaba también orientado hacia el templo de Jerusalén para actividades litúrgicas.
Y finalmente pasa por el lugar el cismático samaritano, cuya actitud contrasta vivamente con la insensibilidad y la absoluta despreocupación, tal vez inspirada en la propia ley, de dos representantes cualificados del culto judío. Precisamente aquellos que por su función y por su pertenencia a una determinada tribu tenían el oficio de purificar a los afectados por alguna contaminación de orden físico, como se lee en el libro del Levítico. ¿Y qué hizo el samaritano? Hoy ya poco samaritano considerado herético por los judíos. Y según Jesús, no solamente tuvo sentimientos de compasión, tuvo compasión por el mar herido, y también realizó más o menos 7 acciones a su favor. Es decir, ya popa y te lo icatumía, lo imiala y pope. Lo icatumía ya popa y te. 7 números simbólicos y sea la totalidad de las acciones que se pueden realizar a favor de alguien. Se acercó, vendó sus heridas, echó en ella aceite y vino, lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Y al día siguiente sacó 2 denarios y se la dio al posadero, diciendo: cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. El samaritano, por tanto, lo auxilió con todo lo que tenía. El vino y el aceite sirvieron de medicina. Lo transportó en su propia cabalgadura a un lugar seguro, a un hospedaje. Invirtió el poco dinero que tenía por él y dejó encargos por si se gastara más por su cuidado. Hizo todo lo que podía con los medios que tenía. Anatecoteñan de plata y tereila ya por ayuda a podemos ayudar desde nuestra pobreza. No miró su comodidad personal, volcó todos sus medios, todos sus recursos y energías por la recuperación del anónimo personaje. Esto es bien común, mis queridos hermanos y hermanas. Socorrer a quien necesita, sin distinguir quién sea y con quien nos encontremos en la vera del camino, en el camino de la vida. Después de describir las acciones del samaritano, Jesús lanza al jurista una pregunta que apunta a redefinir el concepto de prójimo. Y le dijo: ¿quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Porque peja lo por ando acuepio, Michael hace prójimo. A Jesús me hizo ten ejemplo, ten parábola. A peja hizo mapa. De estos 3, ¿quién fue el que actuó como prójimo? El sentido del concepto prójimo en la pregunta del jurista difiere considerablemente del significado que de ese mismo término tiene Jesús en el ejemplo que ha propuesto. Para el doctor de la ley, que había preguntado quién es mi prójimo, tal vez prójimo significaba aquel de su entorno familiar, de su grupo de juristas o gente de su vecindario, de su grupo, de su clase. Pero el maestro hábilmente, después de mostrarle la conducta de estos 3 personajes, le pide que se defina por uno de ellos y que defina a partir de este ejemplo quién actuó como prójimo. A Pepe Ñandellero a cambiar el concepto. La prójimo no es ahí la paciente, sino la agente, porque ahí mapa o actuaba como prójimo. Prójimo no es ahí la hacía, sino que oñemboyape hacía. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y el jurista a regañadientes, como no pudo evadir el planteamiento, usando un rodeo de palabras, respondió y dijo: el que practicó la misericordia con él. Podría haber dicho simplemente el samaritano, pero su odio hacia los heréticos no le permitió emplear el vocablo y prefirió no indicar la tipología del personaje, sino describir la acción que sintetizó con la misericordia, el que actuó con misericordia con él. La misericordia es una acción, no es un aisenyaranga no más. En consecuencia, prójimo no es el paciente, según el planteamiento de Jesús, sino el agente,
es decir, el que practicó actos de benevolencia, actos de bien común hacia el desvalido. Por eso no se trata tanto de plantearse si quién es mi prójimo y quién no lo es. Porque como demuestra Jesús en la parábola, la mera proximidad no produce amor. Entonces la mera proximidad. Hay dos personas que están en la parada de un autobús, ni siquiera se saludan. Entonces la mera proximidad no produce proximidad. Lo que produce la proximidad es el amor, es la misericordia. Eso, el amor produce la cercanía. Es la misericordia la que pone en movimiento actitudes de compasión e impulsa a actuar en bien del necesitado, en solidaridad con el pobre, con el desvalido. Por eso, el amor evangélico es la fuente de la solidaridad. No basta la ley. Hemos visto que el jurista dominaba la ley. No bastan las normas. Necesitamos el Espíritu de Dios. Espíritu de compasión, espíritu de conmiseración, capacidad de sufrir con el que sufre, para vendar los corazones desgarrados, para sanar tantas heridas psicológicas, morales, físicas, hambre, sed de una justicia superior, la justicia de Dios. Mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, el énfasis de la narración de la parábola de Jesús dirigida al maestro de la ley y también para todos nosotros, para los cristianos de hoy, se encuentra en la invitación final. Pues anda y haz tú lo mismo. Se trata de acción, se trata de actuar, de realizar actos de benevolencia. Eso es proximidad. Indirectamente Jesús critica el empleo de las leyes sin alma, aplicadas en muchas ocasiones para violar no solo el bien común, sino el sentido común. Jesús advierte sobre el peligro de no acceder a la vida eterna cuando los postulados de la ley, manipulados según hermenéuticas torcidas, se colocan por encima del ser humano. Pues la ley está al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la ley, dice Jesucristo en Marcos 2, 27, 28. Si la ley es inquisitorial, arbitraria e injusta, debe ser modificada, porque es una ley injusta que oprime y en cuanto tal convertida en un nuevo ídolo. Y de hecho, esta problemática ideológica tiende a reproducirse en nuestros estamentos jurídicos y también en nuestras estructuras eclesiales. El planteamiento de Jesús nos permite cambiar el acento del planteamiento. No vale preguntar quién es mi prójimo o quién no lo es, sino de quién me hago prójimo y de quién no me hago prójimo. ¿Y por qué razón me hago o no me hago prójimo? ¿Por simpatía, por antipatía? ¿Por qué razón? La enseñanza de Jesús borra todo límite para hacer el bien. Y es esta la acción misericordiosa, actuar como prójimo, la que nos abre la puerta de la vida eterna. Haz el bien sin mirar a quién. El mensaje de la narración queda sintetizado en lo que se deduce de la respuesta que da el maestro de la ley. Prójimo es el que se hace cercano a todo necesitado que encontramos en nuestro camino. Todo aquel que puede ser objeto de nuestra compasión y de nuestros desvelos, por encima incluso de nuestros vínculos étnicos o de nuestras convicciones religiosas. La figura del samaritano misericordioso, en la que podemos entrever al mismo Jesús, nos impulsa a todos los cristianos y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a brindar nuestra ayuda y protección personal y social efectiva para todos, sin distinción alguna, a tender la mano y prestar el auxilio necesario y oportuno al que sufre y padece de tantos límites y pasa por tantas penurias. Que en este tiempo de Adviento, tiempo de expectación, de preparación para la Navidad, María Santísima, nuestra Madre, la Virgen de los Milagros de Caacupé, nos guíe hacia Cristo con el fin de construir una sociedad solidaria,
donde el bien común marque el horizonte de nuestra experiencia comunitaria. Que así sea. Con profunda fe, hagamos nuestra profesión. De fe digamos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y queridos hermanos, en esta gozosa espera de la venida del Señor, imploremos con insistencia su misericordia para que así como vino a dar la buena noticia a los pobres y a curar los corazones afligidos, nos concede la salvación a todos los que necesitan. Ñande iglesia reje, y catujanguaisha, oje shaucape acogida, justicia, ja compasión, umi oikotebebe vape, royerurendebe ñande yara. Orerendo mikena ñandeyar. Por los gobernantes y responsables de políticas sociales para que promuevan estructuras que protejan la dignidad de todos, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por el presbítero Dr. César Neri Villagra, para que su enseñanza y predicación formen discípulos comprometidos con la verdad del Evangelio, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por quienes sufren abandono, violencia o discriminación, para que encuentren consuelo y apoyo en nuestras comunidades, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por las familias, para que vivan el Adviento como tiempo de reconciliación, ternura y compromiso solidario, oremos. Te lo pedimos, Señor. Ñandereje cuera, y catujanguay shayaiko, tembiguay marangatu jatecuañete, jañañe compromete ñane comunidad, jañane hermano cuera remicotemereje, royerure endebe ñande yara. Orerendo mikena ñandeyar. Padre de bondad, todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos el pan y el vino, signo de nuestro deseo de compartir, de alimentar al hambriento. Acercamos también nuestra colaboración económica para el sostenimiento del santuario. Que este gesto sea expresión de gratitud y compromiso con esta casa de oración. Presentan pan y vino religiosas de la congregación guanelianas. También presentan alimentos imperecederos, un promesero recuperado de cáncer de Fernando de la Mora y una familia en agradecimiento por la salud de su papá. Acompañamos este momento cantando.
recen, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Te pedimos, Dios nuestro, que te agraden nuestras humildes oraciones y ofrendas, y ya que carecemos de méritos propios, socórrenos con tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza. Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú has querido ocultarnos el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá sobre las nubes del cielo, revestido de poder y de gloria. En aquel día tremendo y glorioso al mismo tiempo, pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El Señor se manifestará entonces lleno de gloria, el mismo que viene ahora a nuestro encuentro, en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y para que demos testimonio por el amor de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos la última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Y Dios. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Señor,
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, y con el Papa León XIV, nuestro obispo Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Un día la Teresa de Calcuta, cuando todavía no había fundado ni se imaginaba lo que iba a hacer, iba caminando por las calles de Calcuta, India. En eso se tropieza con un bulto y mira ella de qué se trata. Y era un moribundo que estaba ahí. Resonó en su mente y en su corazón aquellas palabras de Jesús: vete y haz tú lo mismo. Le recogió a este moribundo, le llevó a un aposento y ahí le cuidó hasta que 3 días después murió en sus brazos, con una mirada diciéndole a Teresa de Calcuta: gracias, gracias por dejarme morir con dignidad en tus brazos. Y ahí entendió ella y comenzó esta obra maravillosa. Y falta amigo ñandeu, a ver si nos tropezamos alguna vez con alguien que nos pueda indicar también como a Teresa de Calcuta: vete y haz tú lo mismo, como varias veces nos repitió nuestro predicador. Ya pomino, vea, es un mandato del Señor. Ya lloronemina, vea, ya emina de todo corazón. Orerú, y vaga pere y meva, toye yerovía que nanderera, tauraño amande en boraiju, toye ya ponder en bipotaco, ari, y vaga bewaisa. Me orebe ko arabe orembiura, opa ara heroico te beba, ella rei que na orebe, orere biapoba y cue, lo ellari haisera pisabe, en biapoba y cue orendibe. Ani que nare ella heroique, lo lleve ana aba y hawame, aorepe a opa baiwe. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Oño pejengüe hay sayambo asao yupecuera ñande yara Jesucristo puaguapu.
Él fue quien nos dejó este mandato. Vete y haz tú lo mismo. Este es Él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo de Cristo y su sangre nos guarden para la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, pedimos su caridad y comprensión en el momento de la comunión. La Iglesia permite recibir la Sagrada Comunión tanto en la mano como en la boca. Sin embargo, por la gran cantidad de personas y para evitar situaciones poco decorosas o motivo de críticas, pedimos a los ministros distribuir la comunión en la boca. De este modo, cuidamos el respeto al Santísimo Sacramento y evitamos cualquier malentendido o falta de recta intención. Les agradecemos su colaboración y espíritu de fe. Acompañamos este momento cantando.
Oremos. Saciados con el alimento espiritual, te rogamos, Padre, que por la participación en este santo misterio nos enseñes a valorar sabiamente las realidades terrenas con el corazón puesto en las celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Avisos y agradecimientos. Horario de misas durante el novenario, 7 horas, 9 horas, 11 horas, 16 horas y 19 horas. Invitamos el día de hoy a participar, a acompañar la serenata en honor a nuestra Madre con los números artísticos y la explosión de fuegos artificiales anunciando un nuevo 8 de diciembre. Agradecemos el día de hoy la presencia del presbítero doctor César Neri Villagra, acompañándonos en este día, y quien está también acompañado por el grupo de estudiantes del Instituto Bíblico Teológico del Obispado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Nuestras oraciones por usted, doctor, y por su servicio pastoral. Agradecemos y reconocemos con un fuerte y caluroso aplauso. Agradecemos también al coro permanente de la Basílica Santuario por animar la liturgia, a todos los servidores de la Basílica, equipo de liturgia, adoradores, a los bomberos voluntarios, a la Policía Nacional, a la Policía Municipal. Agradecemos también a los diferentes medios de comunicación que transmiten esta Santa Misa. Saludamos a las peregrinaciones presentes, ciclistas de Villarrica, Bellavista Norte, Iguazú, kilómetro 41, Caguazú, Naranjito, San Pedro, Ciudad del Este, Blas Garay. Saludamos también a los peregrinantes de Itapúa, barrio San Cayetano, peregrinantes de repatriación y peregrinantes de Capilla Santa Librada, Patiño Cue, y cada una de otras peregrinaciones presentes en esta mañana. Queridos hermanos, también ustedes, felicitaciones por esta hermosa presencia aquí en la casa de nuestra Madre. Un fuerte aplauso también para ustedes. Al concluir esta celebración, llevemos en el corazón el llamado del Adviento, preparar caminos al Señor, derribar muros de indiferencia y levantar puentes de solidaridad. Nos disponemos a recibir la bendición. Queridos hermanos, nos encontramos a horas de estar celebrando la fiesta más grande de nuestro país. Horas. ¿Cómo nos encontramos ante nuestra Madre? ¿Qué le traemos nosotros? Ojalá no vengamos con las manos vacías y sobre todo con el corazón vacío. Y para una mamá, el mejor regalo va a ser por siempre y para siempre el bienestar, esa reconciliación y la conversión de todos sus hijos. Ella abomina el esfuerzo y vamos a poner en práctica lo que escuchamos hoy. Vete y haz tú lo mismo. Mandato del Señor. Para esta noche entonces nos preparamos a vivir esa reconciliación. Aní que ya la era este día que todo ya po. Hoy es el día, hoy es el momento, hoy es la gran oportunidad. Que esta bendición que vamos a dar sea como el lanzamiento para esta gran misión. Vete y haz tú lo mismo.
Después de cada breve oración respondemos todos amén. Dios Todopoderoso y lleno de misericordia, por la primera venida de su Hijo en la que creemos y por la segunda que esperamos, los ilumine con su luz y los colme con su bendición. Amén. En el camino de esta vida los haga constantes en la fe, alegres en la esperanza y activos en la caridad. Amén. Para que celebrando la venida en el tiempo de nuestro Redentor, sean recompensados con el don de la vida eterna cuando Él venga por segunda vez en la gloria. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y se quede para siempre. Amén. Ya está nuestra Madre que ansiosa nos espera a nosotros con un corazón rejuvenecido, un corazón renovado, un corazón de carne que siente y que se aproxime al prójimo. A ella le decimos: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios y con la mirada devota a nuestra bendita imagen de Tupancén Caacupé, con los pañuelos en alto, cantemos con fervor todos juntos el himno a la Virgen. Este pueblo paraguayo saluda a su madre. El pañuelo Morotilla Juspiva sea signo de unidad, sea signo de encuentro en este sagrado lugar. Yandesú tañandero basá, yandesú toma ella andereje acoyetente, ayahuerajabo, yande yarañe, peñan de corazón pupe. Yaiko que pu agua pupe, ora el cupe, jate coyo ya, pero yo apute ve fuera. Nada más a horas para celebrar un nuevo 8 de diciembre. Este pueblo paraguayo, los hijos de Mamá María, congregados en este lugar, la saludan
Ahí Ochope. Gracias, Mamá María. Gracias, Mandeshese. Remeja Hueresebe. Esta oportunidad de estar en tu casa. Emael que na orereje. Eñangarejo que na orereje. De interceder que na orereje ante su Hijo Jesucristo. Y Catojanguaiza Rojo Putu.